Mateo 17, versículo 5. Vamos a leer solamente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla en esta tarde. Amén. Bien. A él oír se titula la pequeña predicación que quiero predicar ahora. En esas últimas tres palabras vamos a centrarnos. A él oír. Y lo que yo quiero lograr en esta tarde es que nosotros salgamos de aquí motivados y decididos a obedecer este mandato. A él oír. Pero para nosotros obedecer el mandato, tenemos que comprenderlo. Si yo les mando a hacer algo a ustedes y ustedes no comprenden bien lo que yo les estoy diciendo, o si no se sienten muy motivados a hacerlo, es muy probable que ustedes no lo hagan. Primero debemos entender el mandato para luego hacerlo. Es por eso que básicamente yo voy a hablar sobre dos puntos. Primero, entendamos el mandato y luego obedezcamos el mandato. Primero, comprendamos el mandato. Para entender lo que se dice aquí, hay que revisar el contexto. El Padre le dice estas palabras a Cristo, porque se entiende que es el Padre que está hablando con Cristo. Este es mi Hijo amado. Él les dice esta palabra en esa ocasión famosa donde Jesús lleva a sus discípulos al monte y se transfigura. Entonces, Dios les dice esta palabra a Cristo en ese momento. Esta es una de esas ocasiones donde nosotros podemos ver que ni siquiera la humanidad perfecta de Cristo podría contener la gloria de su divinidad. En la vida de Jesús hay como explosiones de majestad en momentos específicos. Una ocasión es cuando Él está con sus discípulos en el mar, que Él calma la tempestad. Los discípulos dicen: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muchas personas son muy ligeras al hablar y señalan la incredulidad de los discípulos. Pero ¿cómo los discípulos dicen que qué hombre es este? Ellos teniendo tanto tiempo caminando con Cristo y no lo conocían. Hermanos, no debemos ser tan simples. No es para nada algo común que uno vea que una persona le hable a una tormenta y la tormenta se calme inmediatamente. Y para nosotros es difícil percibir el impacto que tenían los discípulos, porque para nosotros, ¿qué es el mar? El mar es recreación, nosotros vamos a vacacionar, es algo hermoso, nosotros le tiramos fotos, pero esa no era la concepción judía del mar. Para los judíos el mar representaba el caos, representaba la destrucción absoluta. Y ellos ver un hombre que tenía dominio sobre el mar, que solamente hablaba y el viento se paraba y el mar se calmaba como el más quieto de los lagos, como un agua en reposo, eso era algo sumamente atemorizante. Y ellos pudieron ver ahí esa gloria, esa majestad de Cristo. No era solamente un hombre. Otra ocasión, ya casi al final de la vida de Cristo, cuando vienen los guardias a arrestarlo, específicamente en el relato de Juan acerca del arresto, porque en los otros evangelios no se menciona esto, pero Juan lo menciona. Cuando los guardias vienen a arrestar a Jesús, que Jesús les pregunta: ¿quiénes buscan? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Recuerden que es de noche, ellos quizás no reconocían a Jesús. Y los guardias dicen: a Jesús Nazareno. Y Jesús le contesta con estas palabras que son un nombre divino, el nombre con el que Dios se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3. Jesús le dice: yo soy. Y dice la Biblia que los guardias cayeron hacia atrás como nada delante de él.
cuando Jesús dijo estas palabras, yo soy. O sea, Jesús no estaba pretendiendo ser divino cuando Él dijo yo soy, sino que Él estaba diciendo la absoluta verdad. Él era el yo soy, Él es todavía el yo soy. Imagínense eso. Él toma el nombre con el que Dios mismo se reveló a Moisés, su nombre más alto, porque Dios tenía muchos nombres en el Antiguo Testamento, pero el más alto, yo soy, Yahweh, y que Jesús diga yo soy, y los guardias caigan atrás como testimonio de que Él estaba hablando la verdad. Ni siquiera la humanidad perfecta de Cristo, que era totalmente humano, podía contener en su totalidad la gloria divina de Cristo, esa majestad tan grande de Él. Entonces, nosotros nos encontramos en esta ocasión con uno de esos momentos donde la gloria de Jesús se manifiesta. El verso 2 dice: resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínense eso, el rostro de Jesús resplandeciendo más que el sol, y sus vestidos tan blancos que Mateo no dice como lana, él no dice blanco como algodón, él tampoco dice blanco como nieve, no, nada de eso, blancos como la luz. Y Juan dice que ningún lavador sobre la tierra lo podía lavar así, como la luz. Eso es una explosión de la gloria de Cristo. Esto fue como una confirmación de las palabras que Pedro había dicho en el capítulo anterior. Estamos en el capítulo 17. En el capítulo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Los discípulos dicen: bueno, la gente dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta, etc. Y entonces Jesús le pregunta: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús confirma con sus palabras, le dice: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, esto que está haciendo Jesús aquí es una confirmación mayor con hechos de lo que Pedro había dicho. Pero ¿por qué era necesario que Jesús se lo confirmara de esa manera? Porque, como les dije, ese relato fue en el capítulo 16 y lo que estamos tratando fue en el capítulo 17. Ahora bien, en el medio de esos dos, en los últimos versículos del capítulo 16, se encuentra uno de los anuncios de Jesús de su muerte y sus padecimientos. Después de que Jesús había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús entonces empezó a hablar de su muerte y sus padecimientos. Ahora bien, nosotros debemos que entender esto como lo entendería un judío, como lo entendieron los discípulos que eran judíos, porque la esperanza mesiánica de un judío era de un rey conquistador que iba a restaurar la monarquía en Israel. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego Jesús dice que Él va a morir. Con razón, o podríamos entender que Pedro, dice en la Biblia, que comenzó a reconvenirle y a convencerlo de que no se dejara hacer tal cosa, porque se supone que Él es el Mesías. El Mesías es un rey conquistador que va a restaurar el esplendor de la nación de Israel y a sacarla de su esclavitud, no un siervo que va a morir. Entonces, ¿cómo es esto? Un hombre muriendo, y mucho menos en una cruz, era lo último que un judío pensaba que podía ser el Mesías prometido. Y Jesús diciéndole a los discípulos, después que Pedro había declarado que era el Mesías, que él tenía que morir. Entonces, luego de esto, Jesús lo lleva al monte. Y recuerden, solamente fueron 3 discípulos. Si ustedes han leído el relato, que Jesús llevó al monte, no fue a todos. Y dentro de esos 3 estaba el mismo Pedro, que era el que había confesado a Cristo como Dios y que luego trató como Mesías, y que luego trató de convencerlo de que no se dejara matar. Porque el Mesías no haría eso, según la visión judía.
Entonces era como que con esa manifestación Cristo le estaba confirmando lo que él le había dicho: yo soy el Mesías, Pedro. Era como si Jesús le dijera: Pedro, aunque tenga que morir como parte de mi misión y ser crucificado, lo que dijiste sobre mí anteriormente, que yo era el Hijo del Dios viviente, esa es la verdad. O sea, yo voy a morir porque ustedes lo necesitan, pero resucitaré venciendo la muerte, porque tengo el poder para hacerlo, y a través de esta manifestación, Pedro, te lo estoy demostrando. Lo que Pedro había dicho era verdad, pero era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Él padeciera por nuestra culpa. Y Él tenía el poder para tomar su vida de nuevo, aunque Él padeciera. Entonces, otra cosa también. De nuevo, yo no le leí el relato completo, yo solamente les leí el versículo 5. Pero si ustedes lo han leído, algo que podríamos decir así que es una mayor prueba de la gloria de Cristo, aparte de que Él se transfiguró y que su rostro resplandecía como el sol, aparte de que el mismo Padre dijo: este es mi Hijo amado, con voz audible, en quien tengo complacencia, a Él oír. Como si eso no fuera poco, recordemos que a su lado con Cristo estaban Moisés y Elías. Estaban con Él hablando en el momento en el que el Padre le dijo eso a Jesús. Pero ¿por qué es importante saber esto? Moisés y Elías eran los representantes de la ley y los profetas respectivamente. La ley y los profetas era como los judíos llamaban al Antiguo Testamento. Ahora, Moisés fue quien recibió la ley de Dios y quien se la dictó al pueblo, y también quien escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, le decimos así. O sea, y por eso los judíos lo consideraban el representante de la ley. Y Elías era el profeta más reconocido por los judíos y por tanto representante de los profetas. Entonces, delante de ambos, de ellos dos, del representante de la ley y de los profetas, Dios le dice a Jesús, a los discípulos, acerca de Jesús: a Él oír. Para los judíos, tomen en cuenta, el Antiguo Testamento, esa era su Biblia. Para nosotros la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Para un judío también la Biblia era la palabra de Dios. Y aún así, delante de Moisés y delante de Elías, representantes de la palabra de Dios, Dios le dice a los discípulos, ¿qué? Le dicen: lean las escrituras, aquí están sus representantes. O le dicen: traten de escuchar las profecías que yo dicté por medio de mis siervos, aquí está su representante. No. Dios le dice a los discípulos: a Él oír, a Cristo. Estando los representantes del Antiguo Testamento, considerada la palabra de Dios, Dios dice: escuchen a mi Hijo. Escuchen a mi Hijo. Ahora, ¿se debe esto a que el Antiguo Testamento entonces resultaba no ser la palabra de Dios? No. Cristo vino a traer otra revelación diferente y que contradiga el Antiguo Testamento. Tampoco. Sino simplemente que Cristo fue el autor del Antiguo Testamento como Dios. Sino que el Antiguo Testamento también quien hablaba era acerca de Cristo. Dios no estaba invalidando el Antiguo Testamento, sino que estaba diciendo que Cristo es su revelación plena, la revelación plena de su voluntad. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todos los tipos, promesas y profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Me explico. Un tipo de Cristo es una figura o una persona que prefigura a Cristo. ¿Qué es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento? Los machos cabríos, los corderos que se ofrecían para el sacrificio.
Esos corderos se ofrecían para el sacrificio de los pecados, pero ellos apuntaban a un sacrificio mucho mayor que ellos no podían resolver, que era el sacrificio de Cristo en la cruz. Los corderos limpiaban el pecado de una persona. Cristo limpia el pecado de toda la humanidad. Ellos apuntaban hacia Cristo. Esos corderos son un tipo de Cristo. ¿Quién es otro tipo de Cristo? David venciendo a Goliat y liberando al pueblo. Era un tipo de Cristo venciendo el pecado y liberando a la humanidad. Y así el Antiguo Testamento está lleno de tipos de Cristo que tienen su lugar en la historia del pueblo de Israel, pero que también apuntaban hacia Jesús, hacia Cristo. Pero aparte de los tipos, también hay promesas. La promesa es cuando Dios se compromete, cuando Dios se liga a algo que Él ha dicho para cumplirlo en el futuro. Y Dios promete un libertador para el pueblo de Israel. Pero también hay profecías, que profecías son las cosas que Dios dice a través de los profetas o de sueños de lo que va a pasar en el futuro. Y las profecías hablan de Cristo, así como las promesas hablan de Cristo. Y los tipos apuntan a Jesús. Entonces todo el Antiguo Testamento es simplemente la sombra, como dice Pablo, de lo que había de venir. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero está apuntando a Cristo, que es su revelación plena. El Antiguo Testamento no es la revelación plena de la palabra de Dios, sino que lo es Jesucristo. Dios mismo inspiró el Antiguo Testamento, pero sin Cristo no tenemos todo lo que Dios ha dicho. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. Como el escritor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De nuevo, no que el Antiguo Testamento fuera imperfecto, sino que Cristo es la revelación plena. Entonces, lo que Cristo tiene que decirnos es más importante que todo lo que anteriormente se había dicho. Y no es porque haya contradicciones entre la antigua revelación y la nueva, sino que hay algo que se llama, que los teólogos llaman revelación progresiva. ¿Qué significa revelación progresiva? Que Dios se va revelando poco a poco en la historia de la humanidad. Porque si Dios revela su voluntad, Dios es el maestro perfecto. Dios no te revela todo, Dios no reveló todo de inmediatamente, porque no podríamos haberlo entendido. Pero Dios fue revelándose poco a poco, o sea, de manera progresiva. No diciendo algo y luego cambiándolo, sino diciendo poco y luego añadiendo más y más y dando luz. Dios fue revelándose de menos a más. Un poco de luz, luego más luz y más luz y más luz. En el Antiguo Testamento, la sangre de un cordero quitaba el pecado de un hombre. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre del Cordero perfecto, que es Cristo, quita el pecado de todos los hombres para siempre. En Cristo tenemos la plenitud de la revelación de Dios. Por eso, cuando Dios dice a Él oír, tenemos que obedecer y oír. Aquí es que yo quiero llegar con todo lo que yo he dicho acerca de la majestad que Cristo muestra en ese monte, que era Cristo, Dios mostrando a Cristo como mayor que la ley y los profetas, como su revelación más plena. Entonces, cuando Dios dice a Él oír, nosotros debemos de prestar mucha atención y debemos de obedecer y de oír. Entonces, es por eso que también que la relevancia de este mandamiento de oír, a Él oír, no se limita a simplemente, a literalmente y solamente oír, como
cuando tú prendes el radio y te pones a limpiar la casa. Tú estás escuchando el radio, pero la Biblia no se refiere a esto, sino que el sentido correcto de lo que aquí se dice es que significa escuchar atentamente y con la disposición a obedecer. De nuevo, escuchar atentamente y con un corazón dispuesto a obedecer lo que se escucha. Entonces, entendiendo el mandato es esto: entender que el mandato se refiere a oír y obedecer debido a que Cristo es el Hijo de Dios, quien plenamente revela su voluntad. ¿Ya entienden el mandato? ¿Quiénes no entienden el mandato? Levanten la mano. Los que entienden el mandato. ¿Sí? Ah, bien. Si no lo han entendido, yo voy a subir la prédica y ustedes la escuchan de nuevo. Y no lo entienden, lo escuchan de nuevo. Entonces, obedecer el mandato es oír atentamente debido a que Jesús es la revelación plena de Dios. Ya entendimos el mandato, entonces obedezcamos el mandato. Para obedecer el mandato, entonces debemos oír a Cristo. Pero alguien podrá decir, ok, pero Cristo no anda caminando por ahí en la calle como hace 2000 años. ¿Cómo podemos oírlo? Más despacio, cerebrito. Sabemos que Cristo no anda caminando en la calle como hace 2000 años, pero tenemos su testimonio en el Nuevo Testamento. Él no se dejó sin palabra, sino que sus discípulos nos han dejado plasmado en las Escrituras lo que él dijo. Y una de las cosas que él dijo también es que él no nos dejaría solos, sino que enviaría a su Espíritu, quien nos enseñaría todas las cosas. Y nos dice entonces también que roguemos al Padre, que si nosotros rogamos al Padre por el Espíritu, Él nos dará el Espíritu. Así que tenemos su palabra escrita. Leamos incansablemente su palabra, meditemos en ella, en todo lo que Él dice, y tengamos un corazón dispuesto para obedecer lo que leemos. Pero también roguemos en oración para que podamos comprender las cosas que Él dice. Roguemos para que podamos tener al Espíritu que instruye. Oración y lectura de la palabra. Así oímos a Cristo. Obedezcamos el mandato. Escuchemos a Cristo. Y yo los exhorto a ustedes a que hagan esto. Escuchen a Cristo. Escuchen a Cristo. Escuchen a Cristo en sus promesas. Él prometió que el que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Así que si tú no has venido a los pies de Cristo, pecador, y escuchas esto, arrepiéntete y cree para que seas salvo. Pero Él también prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que tú, creyente, no te desanimes y sigue adelante, porque en tu aflicción Él está contigo. Él prometió y Él no miente. Escucha a Cristo en sus palabras de aliento. Él dice que deposites tu pesada carga en Él y Él te dará descanso. Así que llévale tus aflicciones a Él. Cuando estés triste y afligido y no soportes el peso de tu carga, Jesús dice, deposita en mí y yo le daré descanso a tu alma. Pero también persevera. También dijo que el que persevera hasta el fin será salvo. Así que si tú estás desanimado, recuerda que tu galardón es seguro si perseveras. Él prometió que todo el que persevere será salvo. Él prometió y Él es fiel a sus promesas. Pero también debemos escuchar a Cristo en sus exigencias para nosotros, pues son grandes. Él dice que el que quiera seguirlo debe tomar su cruz y negarse a sí mismo. Cuán duro y difícil
es tomar nuestra cruz y seguirlo, pero Él exige eso. También dice que debemos perdonar aún a nuestros enemigos, así que Él no se anda con juegos. Él dice que si lo amas, debes guardar sus mandamientos. Él exige todo, no solo una parte. Él dice que si tu brazo o tu ojo te es ocasión de caer, debes de sacártelo, o de lo contrario no puedes entrar en el reino de los cielos. Sus exigencias son grandes y debemos de prestar atención. Eso es solamente una pequeña muestra, pero lee tu Biblia y descubrirás muchas más y muy grandes. Debemos escuchar sus exigencias, pues sus advertencias son aún más terribles. Él advierte que quien no esté dispuesto a dejar a toda su familia no es digno de Él. Así que si te preguntabas cuál era el costo, este es el costo de seguirle. Él también dice que quien pone su mano en el arado y mira atrás tampoco es digno de Él. Así que si estás indeciso, deja las tonterías, deja los juegos de niños y ponte firme, porque puedes perder lo más importante, porque puedes perderlo todo. Él no se anda con juegos. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino, será señalado para adversidad. No te andes, no juegues con el mundo. Escucha sus advertencias porque son terribles. Que pierdas tu alma por estar mirando hacia atrás, por tener tu corazón partido en dos. Es tiempo de que seas firme y tomes una decisión. O te vas y te pierdes definitivamente en el mundo, o continúas, pero tomas esto en serio. Vete y ya sabes totalmente seguro que te vas a perder, pero no te mantengas en el limbo, con tu corazón dividido, jugando entre dos caminos, porque Él advierte que el que mira hacia atrás no es digno de Él. Escucha a Jesús en sus advertencias, porque si no lo escuchas, llegarás al día final sin haber logrado nada y te perderás y serás desechado. Entonces, y termino con esto, resumiendo, escucha a Cristo en todo lo que dijo, pues todo es verdadero y firme. Teme, pues sus advertencias son ciertas. Decídete firmemente, pues sus demandas son muchas y grandes. Cobra ánimo con sus palabras de aliento y sobre todo, alégrate en sus promesas. Escucha a Cristo, escucha a Cristo, escucha a Cristo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre.